Vamos a dar un momento de oración. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y a los diferentes grupos que están entrando en esta noche. Estamos grabando aquí desde la Florida el lunes en la noche y sé que otros van a estar mirando esta presentación en esta semana. Queremos entonces orar y le decía a los que me estaban escuchando que tenemos planes ya, si Dios lo permite, visitar algunos de los pueblos ahora en el próximo año y está con ustedes ahí en la República Dominicana y están en Ecuador. Hay otros grupos que se están añadiendo, se han añadido en Colombia, en dos diferentes lugares y ahora también tenemos contacto en Nicaragua, así que hay posibilidad también de tener un grupo en Nicaragua. El ministerio en portugués en Brasil continúa creciendo y el pastor Fernando, que es el director del seminario, tiene planes ya en el mes de enero a volar a Brasil y estar allá en la Amazonas. Así que cuando se recuerden, oren por el ministerio de Leadership Outreach. Vamos, hermanos, entonces a entregar este tiempo al Señor. Vamos a estar estudiando en esta noche el libro de Hebreos y dando un vistazo panorámico a este libro y después entrando en algunos de los pasajes bíblicos. Es un libro lindo. Probablemente yo diría para mí entender y mi propia experiencia que después del libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos para mí es más difícil de interpretar. Un libro rico en enseñanza, advertencias, eh, único en el Nuevo Testamento, pero no es fácil. Pero hay palabra del Señor para bendecir nuestra vida cuando lo leemos. Y yo sé que si ya lo ha estudiado, usted entiende que es de gran bendición para nuestra vida cristiana. Como pastores, es un tremendo libro que usted también puede predicar a través de él. Pero requiere bastante estudio y meditación sobre los pasajes de advertencia, que son 5 de ellos. Vamos a mirar cuáles son en esta noche y mirar algunos de ellos en particular. Así que vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, doy gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra y de enseñar este libro, el libro de Hebreos. Pido que tu Espíritu Santo nos bendiga en esta noche, que nos ayude, que nos dé la fuerza para poder, Señor, terminar esta encomienda. Gracias por los pastores y los líderes, Señor, en diferentes países que están entrando, al igual que aquí en los Estados Unidos. Señor, ponemos el ministerio, el seminario de leadership delante de tu presencia, pidiendo que tú nos guíes a los lugares que tú deseas para el año que viene y que abra puertas, no solamente para mí, sino también para el hermano Fernando y para otros nuevas ciudades que estamos considerando, Señor. Pedimos, Señor, la bendición, la guía tuya para nuestras vidas. Pido que tú bendigas a cada pastor, a cada líder, a todas las familias representadas, los matrimonios, los hijos, Señor, las iglesias. Y Padre mío, gracias porque miramos tantas cosas suceder a nuestro alrededor, pero siempre recuérdanos, Señor, de que tú estás en control, que tú eres Dios soberano, que podemos confiar en ti y que la voluntad tuya va a ser hecha. Así que te alabamos a ti, Señor, porque tú conoces el fin desde el principio y sobre todas las cosas nos has prometido la vida eterna por gracia, por medio de la fe. Así que te alabamos, Señor, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad para nuestra vida cada día. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti? Así que, Señor, ayúdenos a enfocarnos en el estudio de esta noche, que vamos a aprender algo nuevo y que podamos ser, Señor, bendecidos por el estudio de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, hermanos, ya nos queda poco para terminar el estudio del Nuevo Testamento. Ha sido de gran bendición para Marlon, el pastor Marlon, y para mí enseñar algunos de los libros y participar de estos estudios con ustedes. Ya estamos en la semana 11, significa que están en la página 251 a la página 278 y que en esta semana van a estudiar primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Así que le queda solamente el libro de Apocalipsis.
y terminamos en la semana 13 y ya después de la semana 13 ya entonces vamos a tomar el mes de diciembre como descanso y ya en el mes de enero comenzaremos con el volumen 4. Eh, Como ustedes saben, están las epístolas paulinas, que se refiere entonces a las epístolas del apóstol Pablo, que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y entonces entramos, Hebreos es una de las epístolas generales y se le llama generales porque no son escritas a una iglesia en particular, de una comunidad o una ciudad en particular, sino generalmente al pueblo de Dios, a donde se encuentre en el mundo cristiano. Y no es porque sean menos importancia estas epístolas en comparación a la de Pablo, pero solamente se le llama epístolas generales a Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Y como le dije anteriormente, entonces entramos en el único libro profético que es el libro Apocalipsis. De nuevo, no porque otros libros del Nuevo Testamento no contengan a profecía, pero simplemente el libro que es mayormente profético es el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos de Hebreos, una manera de pensar acerca del tema de Hebreos es esta frase que Jesús es mejor. Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés, que Josué, que el Antiguo Testamento, que el sacerdocio levítico. Jesús es mejor que todas las cosas. Y entonces, si eso es verdad, ¿por qué entonces abandonar a Jesús y regresar a un sistema legalista, al Antiguo Testamento, al pacto mosaico? Y es una epístola que trata de exhortar y animar a los creyentes que estaban siendo tentados de regresar al Antiguo Testamento, regresar a las costumbres antiguas, al judaísmo, y decir, ¿por qué? Si Jesús es superior a todas estas cosas, todos estos sistemas, ¿por qué regresar a esas cosas en lugar de permanecer en Jesús? Entonces, cuando miramos a Hebreos, solamente para darle una frase, un párrafo pequeño en sí el contenido de esta epístola, es que Hebreos presenta la superioridad o supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas. Como palabra final de Dios a la humanidad, Jesús proporcionó una salvación completa. Eso lo sabemos porque dice la palabra ahí en hebreo que él murió una vez para siempre. Una salvación completa mediante el sacrificio de su vida y ahora vive para proporcionar ayuda en momentos de tentaciones y luchas, esas tentaciones y luchas que van a venir siempre a nuestras vidas, para interceder por aquellos que han llegado a la fe en Él, para que puedan soportar el sufrimiento y esperar con confianza todas las promesas de Dios. O sea, la idea principal de Hebreos es animar, exhortar a los creyentes, a los seguidores de Jesucristo, a que perseveren en la fe, sabiendo que no estamos solos, que la gracia del Señor es suficiente, que el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y está listo para venir a nuestro socorro y ayudarnos en momentos de dificultad. Si usted mira ahí en la página 212, en español, 232 en inglés, ven ahí el gráfico del libro, donde el autor del libro nos da un bosquejo del libro o de la epístola a los hebreos, de la persona de Cristo. Habla ahí sobre los profetas, sobre el hombre y la muerte, sobre Moisés, sobre la incredulidad. Esa es del 1:1 al 4:13, comenzando en 4:14 hasta el 10:18. Hay una sección mayor que habla acerca del sacerdocio de Cristo. Después entra en el sacerdocio de Cristo sobre el antiguo orden y después habla acerca del objetivo de la fe, de la vida cristiana, comenzando el 12:1 y de la práctica de la fe. O sea, vivir por la fe en Dios, fijar los ojos en Jesús y después tiene la conclusión.
El propósito de nuevo, como hemos dicho ya, es perseverancia en Cristo. O sea, el deseo de Dios, el deseo del Espíritu de Dios, la obra de Jesucristo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo es ayudar a todo creyente a perseverar en Él hasta el fin. Perseverar fielmente. O sea, no estamos hablando de perder la salvación, aunque hay algunos a lo mejor que son estudiantes de nuestro seminario que creen que uno puede perder la salvación. Vamos a hablar de eso un poco, pero la idea es que el Señor desea, por medio de su Espíritu Santo, capacitarnos para que todos perseveremos fieles hasta el final en Cristo. El autor es incierto. Han habido muchos posibles candidatos. Apolo, eh, Priscila, algunos piensan Lucas, algunos creen Pablo, otros Timoteo, no Timoteo, pero Pablo. Nadie sabe. Han habido 15, 20 diferentes sugerencias y solamente cuando estemos con el Señor vamos a saber quién en sí escribió la epístola a los hebreos. No creo que fue Pablo, por lo que leemos en el capítulo 2, el versículo 4, que vamos a mirar en un momento. El propósito es presentar la superioridad de Jesús para prevenir la apostasía. Vamos a definir qué significa la apostasía. Y la ocasión es la tentación de regresar al judaísmo que llevó al autor a escribir la carta. O sea, aquí estamos hablando de creyentes. Yo creo que son creyentes. Claro, siempre cabe la posibilidad de que al grupo al cual le está hablando, algunos no eran creyentes. ¿Eh? Es absurdo, creo yo, creer que una iglesia, el 100% de las personas que están ahí, simplemente porque se llamen cristianos o que sean parte de la iglesia, son regenerados. Pero creo que todas las exhortaciones, las advertencias, que leemos en el libro de Hebreos son dirigidas a hermanos, porque así se les llama a los lectores de esta epístola. Y el tema de nuevo es la superioridad de Jesucristo. O sea, Jesus is better than all things. Jesucristo es mejor. La fecha no más tarde que el 95 después de Cristo y probablemente antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Por dos razones. Primeramente, porque vemos que la manera que les escribe el autor a los hebreos, los sacrificios están tomando lugar, siguen tomando lugar en el templo cuando él escribe. Y bueno, eso hubiera sido imposible después del año 70. El año 70 después de Cristo es un año que usted debe de conocer. Lo hemos mencionado muchas veces, pero es el año cuando Tito, el general romano, entra en Jerusalén y destruye a Jerusalén. Se lleva a muchos judíos cautivos. Hay una destrucción bastante total en ese año. O sea, hubiera servido al propósito o al argumento del autor a hablar de por qué seguir a Cristo es superior al judaísmo si ya el templo hubiera sido destruido cuando lo escribe, porque hubiera otro argumento, es decir, si ya ni existe un templo, pero no es así. Dice Hebreos 10:11, entre otros versículos que podríamos citar, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. O sea, aquí le habla en el tiempo presente. El autor dice que hay sacerdotes que están día tras día ministrando. O sea, cuando él escribe, el templo no se ha destruido, no ha sido derribado. O sea, él escribió después del año 70. Y los lectores, como dije anteriormente, probablemente son en su mayoría regenerados, son creyentes. Los lectores son creyentes, como se nos dice en varios textos, aquí en el capítulo 3, 1 y 12, hermanos santos. O sea, ni aún simplemente hermano, como diciendo de manera general, no, le está llamando hermanos santos, o sea, hermanos que han sido separados para el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta en Hebreos es, ¿por qué deben los lectores permanecer fieles a Jesucristo? O sea, la pregunta que va a responder el autor en esta epístola es, ¿por qué seguir a Jesús en lugar de regresar a la antigüedad, regresar al pacto mosaico, al legalismo, al templo? ¿Verdad? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque Jesucristo es mejor y es lo que Él va entonces comprobar. Y en medio o a través de todo su epístola, Él llena su epístola con 5 advertencias. Y entonces queremos mirar por qué significan esas advertencias. Vamos a mirar probablemente 2 o 3 de ellas. No podemos mirar las 5 en esta noche, pero queremos mirarlas. Entonces, ¿cuál es la situación presente? Y esto es algo que usted puede hacer por su cuenta. Básicamente, usted leería el Hebreos varias veces y entonces poder entonces ver qué dice acerca de los oyentes y después hacer un bosquejo de la situación de ellos. Pero encontramos muchas cosas, pero entre ellas, una de las cosas que no se están desarrollando parece que se han quedado como inmaduros, como bebés espirituales, algo similar a lo que estaba pasando en 1 Corintios capítulo 3, pero probablemente peor. Y entonces tenemos esta realidad de que no están desarrollándose espiritualmente. Ya dice que a estas alturas deberían ser maestros, pero siguen bebiendo leche en lugar de comer carne. O sea, no hay comida sólida, no hay crecimiento. Y a veces, hermano pastor, usted va a encontrar hermanos en la iglesia que llevan años, algunos que parecen haber comenzado bien, dando fruto, y de repente es como están estancados. Esa es una realidad. Muchas veces sucede en nuestras iglesias. También es necesario, número 2, alentarlos a no ser lentos, sino imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan la promesa. O sea, hay este llamado a la perseverancia. Perseverancia para poder heredar las promesas. Entonces, vamos a aclarar en esta noche que yo no creo que se refiere a la promesa de la vida eterna, porque ya eran hermanos santos. Pero cuando uno llega a Cristo, hay muchas promesas que el Señor nos hace. Vamos a hablar de algunas de ellas en esta noche. Pero una de las cosas que Él le está diciendo es, keep going, don't give up, perseverar, para que puedan entonces tener todas las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Están perdiendo corazón antes de los conflictos constantes que están experimentando. O sea, estas son personas que ya han sufrido. Nadie ha sufrido como mártir hasta este punto. Sabemos que el incendio de Roma fue alrededor del año 64 y es cuando Nerón encendió, le puso fuego a Roma queriendo fabricarla o reconstruirla de nuevo y le echó la culpa a los cristianos y muchos de ellos fueron entonces perseguidos y murieron como mártires. Eso sucedió alrededor del año 64. Bueno, puede ser que esta epístola fue escrita aún antes del año 64 después de Cristo. Pero lo cierto es que sí habían sido perseguidos hasta cierto punto, no hasta el punto de la muerte, como dice Hebreo capítulo 12. Ninguno de ellos había derramado sangre todavía, pero sí por su identificación con los creyentes, con los prisioneros y con otras cosas, tenían problemas. Muchos de ellos ya no se podían reunir juntos, porque eso aún también le había causado problemas y dejaron de reunirse en los hogares, en las iglesias que se reunían en los hogares. ¿Qué más? Algunos habían, como dije ahora, dejado de reunirse para el culto público por temor y necesitaban perseverar en la fe y saber que recibirían las promesas de Dios después de hacer la voluntad de Dios. Y algunos también estaban siendo tentados en alejarse de la fe. Ahora, algunos dirán, bueno, si estaban siendo tentados de alejarse de la fe, entonces estos no eran creyentes, porque los creyentes nunca se van a alejar de la fe. Y algunos dirían, exacto. O sea, ahí está la exhortación, porque los verdaderos cristianos nunca se van a alejar de la fe. Bueno, no creo que ese es el caso aquí de los creyentes a quienes le está escribiendo el autor. Yo creo que de verdad era algo que
podía llegar a ser una realidad. Estos eran de verdad creyentes, hermanos santos. ¿Y por qué exhortar a alguien a no hacer algo si la posibilidad no está, no es posible? La Biblia está llena de exhortaciones a los creyentes en las epístolas de Pablo y la que miramos aquí, generales. Y esas exhortaciones están ahí porque usted y yo, si quitamos nuestros ojos de nuestro autor, el autor y consumador de nuestra fe, el quien originó nuestra fe y el que la perfecciona, entonces usted y yo podemos caer en la tentación, nos podemos alejar del Señor. Y entonces, vamos a hablar de esto también. Entonces, cuando miramos Hebreos, encontramos ahí en el capítulo 1 que Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento y que Jesús es superior a los ángeles. Es una sección linda que no tenemos tiempo para estudiar en esta noche. Jesús es superior a Moisés. Moisés era siervo sobre la casa, pero Jesús permanece como el hijo sobre la casa de Dios. Él es superior a Moisés. Moisés era una figura única, central para el pueblo judío. Y el autor en hebreo dice, Jesus is superior to Moses. Y es superior a Josué. Jesús es superior al sistema levítico, al sacerdocio levítico. Y ahí hace una comparación con Melquisedec, ese sumo sacerdote que no tiene genealogía, no se sabe de dónde procede, hacia dónde va. Se habla de él en Génesis capítulo 14 y dice que Jesús vendría entonces en el orden de Melquisedec, no levítico. ¿Por qué? Porque Jesús venía de la tribu de Judá, no de Leví. Y después Jesús es superior porque entró al lugar santísimo una vez para siempre. Los sacerdotes siempre tenían que diariamente entrar para hacer sacrificio, primero por ellos y después por el pueblo, cada día. Y después una vez al año, en el día más santo del año, Yom Kippur, el día de expiación, hacer un sacrificio por toda la nación. Jesús no tiene necesidad de esos sacrificios continuos porque murió una vez y conquistó el pecado y conquistó la muerte por medio de su resurrección. Y dice, como vamos a mirar en Hebreos capítulo 1, que se ha sentado a la diestra del Padre. Esto es tan precioso, es un libro tan lindo. Cuando lo leemos, meditamos sobre él, cuando lo estudiamos, nos bendice. Por eso es que este es el libro preferido de este instructor. El autor presenta la superioridad de Jesucristo para prevenir a los cristianos judíos de apostatar. Y lo puse en comillas porque quiero darle una definición en particular. Siempre que pensamos en apostasía, tenemos una definición en mente, pero la quiero reducir, le quiero dar un contexto a la definición que queremos darle a esta palabra en el libro de Hebreos, donde aparece. Entonces, el autor presenta la superioridad de Jesucristo para prevenir a los cristianos judíos de apostatar. Algunos dirían, no, prevenir a los que profesan ser creyentes a apostatar, ya que un cristiano de verdad, verdadero, no puede apostatar. Bueno, vamos a mirar lo que el texto dice. Y como yo siempre digo, usted como pastor, y como usted como ministro y como líder, usted tiene que trabajar el texto, y usted tiene que estudiar y usted llegar a una conclusión de qué está diciendo el autor aquí. Entonces, el libro, el punto 4, si leen ahí en su libro, si lo tienen delante de ustedes, resumen del contenido. El escritor escribió para insistir que los lectores judíos cristianos se propusieran llegar a la madurez en Cristo, para evitar dar un paso atrás, regresando a la ley de Moisés y el legalismo religioso. O sea, el interés del autor es que ellos prosiguieran hacia la madurez,
porque si no, si se estancaban o se quedaban estancados como estaban, el temor de él era que iban a regresar a la ley mosaica y al legalismo judío. El uso de 5 advertencias, these are called warning signs in English. El uso de 5 advertencias acerca de las consecuencias que acarrea no vivir por fe en Dios hace que Hebreos, más que una típica epístola o una carta, sea una colección de mensajes o sermones. O sea, lo que han estudiado los eruditos del Nuevo Testamento, especialmente de este libro de Hebreo, muchos creen que lo que tenemos entonces, en lugar de ser solamente un libro pequeño o un mensaje pequeño, es el conjunto de varios sermones, mensajes que el autor entonces unió en uno para mandarle este mensaje de perseverancia a los lectores. Por ejemplo, Hebreos 13:22 leemos, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Uno piensa, wow, si esto hubiera sido un mensaje, y posiblemente lo fue, que se leyó como si fuese un mensaje compuesto de 5 secciones. ¿Qué clase de motivación, de aprendizaje para muchos y de concentración? Porque el autor usa bastante la lógica, el raciocinio, la argumentación, y para muchos hoy en día nos perdemos, porque para nosotros es más fácil una historia, un cuento, ¿verdad?, que seguir un pattern, un patrón lógico y de reflexión. Y claro, el autor sí incluye varias historias, si le podemos llamar así, para hacer la conexión con el pueblo, brindar una analogía para tratar de ayudarlos a entender el punto que él les presenta. Pero creo que en muchas de nuestras iglesias, cuando se nos da un mensaje expositivo, para muchas personas le cuesta. Vamos a hablar mucho de la predicación expositiva, lo que es y lo que no es en el próximo libro, el volumen 4. Cuando yo estudié hace tiempo este libro, encontré 39 exhortaciones, puede ser que hayan más. Y esto es algo que usted también lo puede hacer. Básicamente, cuando usted lee el libro de Hebreos, una de las preguntas que usted puede hacerle es dónde están las exhortaciones, ya que se nos dice que este es un mensaje o un sermón, ¿verdad? Un mensaje de exhortaciones por el autor. Bueno, ¿cuáles son las exhortaciones? Entonces le voy a leer solamente algunas de ellas. Por ejemplo, en el capítulo 2:1, él los llama a prestar atención al mensaje que han recibido. En el capítulo 6:1, como ya lo hemos mencionado, los llama a seguir hacia la madurez, no quedarse estancados como niños. También dice que debe acercarse a Jesús, que intercede por ellos. O sea, si se sienten que no tienen el poder, no tienen la fuerza para permanecer fieles al Señor, acérquense al Señor, porque en Él vamos a encontrar socorro para ese momento que necesitamos del el Señor. El capítulo 10 dice que deben considerar cómo estimularse los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. En el capítulo 12:1 dice, deben correr con perseverancia la carrera que se nos ha puesto delante, o sea, la vida cristiana, que significa seguir a Jesús. Bueno, eso está delante de nosotros. Y capítulo 12, versículo 12 dice, deben fortalecer las manos débiles y las rodillas que son débiles. Bueno, para poder vivir esta vida cristiana, participar de esta carrera, tenemos que fortalecer nuestras manos en adoración y nuestras rodillas en oración. Capítulo 13, versículo 1, otra exhortación, deben seguir amando a sus hermanos en Cristo. Y capítulo 13:3, deben recordar a los presos y a los maltratados. O sea, hay muchas exhortaciones que podemos compartir con ustedes y esto es algo que usted también puede entonces estudiar, básicamente haciendo un estudio cuidadoso, detallado y mirando cada una de las exhortaciones.
Le voy a dar las 5 advertencias y como dije anteriormente, vamos a tratar de cubrir 2 o 3 de ellas. No tenemos tiempo para mirar las 5. Probablemente una de las porciones más complicadas, más difíciles, por diferentes razones, de interpretar eh, en todo el Nuevo Testamento son las 5 advertencias. ¿Qué están siendo tentados a hacer los lectores? Bueno, primero, deslizarse del mensaje que han recibido. Eso se lee ahí en el capítulo 2, versículo 1. Si usted tiene su Biblia, usted lo puede marcar. Pero si quiere leer el contexto entero, sería capítulo 2, del 1 al 4. Deslizarse del mensaje que han recibido. ¿Qué significa deslizarse? ¿Puede un creyente de verdad, verdadero, deslizarse? Bueno, vamos a mirar. Segundo, endurecer su corazón contra el Dios del cristianismo. Capítulo 3, versículos 7 y 8. El contexto mayor sería capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 13. Alejarse de la fe cristiana, capítulo 6, versículo 6. Se tiene que interpretar en la unidad que comienza en el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 12. 4. Seguir pecando intencionalmente después de recibir el conocimiento de la verdad. Ese pecado intencional no es un pecado, usted puede darle el nombre que usted quiera. No, hay un pecado en particular. Y el pecado intencional al cual él se está refiriendo en el contexto de Hebreos es abandonar el nuevo pacto y regresar al antiguo pacto. Darle las espaldas al Señor Jesucristo, no queriendo decir no creer en Él, sino darle la espalda y por protección propia regresar al judaísmo. Esa es la idea. Seguir pecando intencionalmente. A veces uno piensa, ¿qué pecado será ese? No se da, en el contexto de la epístola de Hebreo, no está hablando de ningún pecado que el creyente continúa pecando, es débil en una área de su vida. No, no, aquí hay un pecado en particular que él dice, si eso es lo que ustedes van a hacer, no hay remedio para ustedes. Entonces, habrá una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Bueno, ahí nos dividimos como creyentes por siglos. Estamos divididos en términos de a qué se refiere eh, esa, ese peligro, ese juicio del cual él habla allí. Y después, la última advertencia es rechazar a Dios. Capítulo 12, versículo 25. En el contexto sería capítulo 12, del 14 al 29. O sea, pastor, por ejemplo, por eso yo digo que usted que si usted va a enseñar el libro de Hebreos, esto requiere bastante, toda la escritura, los 66 libros son inspirados por Dios y sirven de ayudarnos, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Y cuando lo leemos somos bendecidos. Pero sería un error nosotros simplemente leer el libro de Hebreos y inmediatamente concluir. No, lo que significa es esto, sin primero darle el tiempo que merece de estudio. Y probablemente algunos de ustedes como pastores ya han estudiado el libro de Hebreos, pero si van a enseñar algún día o predicar a través de él, no que tienen que predicar 13 mensajes, ya que hay 13 capítulos, o 26 medio año, porque van a tener 2 mensajes por capítulo, usted lo puede dividir de diferente manera. Pero no importa cómo sea, si va a predicar un día a través del libro de Hebreos, requiere trabajo, requiere esfuerzo, tarea. Así que se lo encomiendo a ustedes para que hagan esa clase de estudio, aunque le tome un año, antes que pueda entonces sí predicar a través de este libro. Entonces hay tensión. Me gusta ese juego, ¿verdad? En inglés se llama tug of war. Cuando hay 2 lados, usualmente un grupo. Y esto lo hacemos aquí los jóvenes en las iglesias, ¿verdad? Y con esa soga ven quién puede más, ¿verdad? ¿Qué equipo puede más que el otro? Y cuando miramos entonces al libro de Hebreos, a cómo interpretar el libro de Hebreos, especialmente esas 5 advertencias, sentimos esta tensión, porque a veces leemos y parece como si está diciendo, wow,
se está refiriendo a creyentes, pero por otro lado, cuando hace esta advertencia, parece como si la salvación no está tan segura como creíamos. ¿Es posible que alguien pierda su salvación? ¿O es mejor decir que es que si caen en estas advertencias y no se protegen contra ellas, que están dando evidencia que nunca fueron creyentes? ¿O habrá otra solución a esta tensión? O sea, eso es lo que estamos mirando en el libro de Hebreos. Y por eso le digo que no es un libro fácil de interpretar. Entonces hay tres puntos o puntos de vista. Enseñan la pérdida de la salvación. Los hermanos arminianos, ahí tenemos muchas iglesias metodistas, los hermanos pentecostales y muchos otros que creen que la manera que se describen los hermanos en la epístola tiene que referirse a personas que de verdad son creyentes. No hay manera de concluir con las descripciones que se le dan a los lectores que no sean creyentes. Tienen que ser creyentes, pero las advertencias están ahí para dejarles saber de que si no guardan lo que le está enseñando el autor, van a perder su salvación. ¿Okay? También tenemos aquellos que dicen que las 5 advertencias enseñan que uno nunca fue salvo. Este es en la posición de la evidencia. Y el tercer punto es, o perspectiva, es que enseña que el pueblo judío cristiano estaba al punto de ser disciplinado por Dios por su rechazo de Cristo y por volver al legalismo judío. O sea, la primera posición dice que la mejor manera de interpretar estas 5 advertencias es diciendo y afirmando que estamos hablando de creyentes que pueden perder su salvación. Otros dicen, no, las advertencias son para aquellos que profesan ser creyentes, pero de verdad no son regenerados. Y si no perseveran y si no cumplen lo que está detrás de cada una de esas advertencias, entonces están dando evidencia de que nunca eran creyentes. Y la tercera posición dice que estos eran creyentes, igual que la primera posición, creemos que eran de verdad regenerados, mayormente, siempre hay algunos que no son regenerados, pero el mensaje y las advertencias son para aquellos que eran hermanos santos, que estaban a punto de ser disciplinados por el Señor, ser juzgados por el Señor, no eternamente, pero aquí en la tierra. Hace años que hice este gráfico, no he tenido tiempo para traducirlo, pero básicamente usted también puede trabajar en un gráfico como este, donde pone entonces los pasajes, los diferentes pasajes, las 5 advertencias. Pueden hablar un poco del contexto, cuál era la audiencia en Hebreos, ahí en el contexto, cuál era el pecado que estaban cometiendo, cuál es el contexto en el Antiguo Testamento, a cuál se refiere, cuál es la exhortación, cuáles son las consecuencias y cuál es la naturaleza de las consecuencias. No solamente la consecuencia, sino la naturaleza, o sea, la interpretación de esa consecuencia de la advertencia. ¿Ok? Entonces, le estoy demostrando esto porque hay diferentes maneras que usted puede entonces demostrar lo que usted está estudiando. Y aquí es simplemente un gráfico que yo hice hace años. En mi opinión, ¿ok? Después vamos a tratar de desarrollar esto más. En mi opinión, y como explican otros, no soy yo solamente, no creo que los pasajes enseñan la amenaza de la condenación eterna o del infierno, ya que Hebreos no usa terminología que sugiere esta realidad. O sea, la terminología que usa, como vamos a ver ahí en el capítulo 6, parece indicar que está refiriéndose a creyentes. Y no hay palabras en sí, aunque hay algunos términos que algunos dicen, no, se está refiriendo esto al infierno, y vamos a mirar eso en un momento. No son, en mi opinión, vocabulario que tiene que ver con la condenación, la pérdida de salvación. ¿Ok? Eso es lo primero. Y segundo, cuando miramos la historia y eventos de Israel en el Antiguo Testamento, los juicios de Dios sobre el pueblo por su desobediencia y falta de fe son temporales y físicos, no hablan de la pérdida de salvación. O sea, tenemos que interpretar
Hebreos a la luz del contexto del Antiguo Testamento. Y el autor nos da varios ejemplos de lo que estaba pasando con el pueblo de Dios que ya habían sido redimidos en el Éxodo, antes del Éxodo, la noche cuando pusieron sangre sobre las puertas para ser protegidos del ángel de la muerte, de destrucción. En esa noche fueron redimidos por la sangre. Eso es una tipología, ¿verdad? De Cristo que derramó su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Entonces, creo que lo que estamos mirando ahí en el libro de Hebreos es una ilustración que nos da el autor usando la desobediencia, ¿verdad?, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la consecuencia de esa desobediencia para entonces alertar a los creyentes a quienes él estaba escribiendo de la consecuencia de fallarle al Señor y regresar al judaísmo. Capítulo 1 al 4, 13, la supremacía de la persona de Cristo. El libro dice, la persona de Cristo es superior a los antiguos profetas y a la revelación pasada. Vamos a mirar aquí estos primeros 4 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, aquí vemos varias enseñanzas sobre la persona de Jesús. Comienza diciendo que Dios había hablado de diferentes maneras al pueblo judío, pero que ahora Dios había dado su última declaración, último mensaje a los judíos y a toda la humanidad. Dice, nos ha hablado por el Hijo. O sea, ya no cabe más posibilidad de que Dios trate de reconciliar al hombre con él mismo por otro medio, sino nos ha hablado por el Hijo. Eso es una vez solamente y no va a ser repetido. No hay otra manera para que el hombre pecador pueda ser reconciliado con Dios, solamente por medio del Hijo. Y aquí se nos dice que Él es el que constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. O sea, se nos presenta la deidad de Jesucristo. Vamos a estudiar esto después en otro libro cuando estudiemos la Trinidad. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí hay palabras muy bonitas, ricas en el griego. El resplandor es donde viene nuestra palabra carácter, el carácter o una representación fiel de Dios. O sea, si queremos ver a Dios, que queremos saber cómo Dios es, querer conocer la esencia de Dios, Jesucristo es esa manifestación de Dios. Eres el mismo carácter, representación fiel de Dios. Dice que Él es la imagen misma, hipostelo, o sea, Él es la substancia, la esencia o la naturaleza del ser real de Dios. Y dice, quien sustenta todas las cosas, ferón, o que hace que todas las cosas continúen subsistiendo. O sea, aquí tenemos una descripción de la majestad, que Dios Padre y Dios Hijo uno son, ¿verdad? El Padre y yo uno somos, como dice Juan capítulo 10, versículo 30. Es la razón por la cual, aunque no lo entendía a cabalidad, Felipe se postró delante del Señor y dijo, mi Dios y mi Señor. Así que Jesucristo nos está diciendo, Hebreos capítulo 1, el autor, que Él es la majestad, es la esencia, la representación fiel de Dios. Entonces, pues, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, hay mucho material ahí en el capítulo 1 que no podemos mirar. Pero entramos en la primera advertencia ahí en el capítulo 2, del 1 al 4.
Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, mirando quién es Jesús, quien es la representación fiel de Dios, que ha recibido un nombre mayor que los ángeles, que es heredador de todas las cosas. A quien se le llama, ahí se lee en el capítulo 1, a Dios, se le llama Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que son inferiores a Jesús, recuerden, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, está haciendo una comparación aquí con la obra de Dios en el pueblo del Antiguo Testamento y la salvación que hemos experimentado en Cristo, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a la ley dada por Moisés. Dice, ¿cómo vamos a escapar entonces nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. En paréntesis, una razón por la cual no creemos muchos de nosotros que Hebreo fue escrito por Pablo, porque nadie le confirmó el Evangelio a Pablo. Dios se lo reveló. El Señor Jesucristo se manifestó en el camino a Damasco y después, estando a sola con el Señor por muchos años, comprendió a totalidad el mensaje del Evangelio. Aquí el autor dice, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien. ¿Cómo interpretamos este pasaje? Bueno, noten primeramente, y si tienen su Biblia, pueden anotar ahí en sus Biblias o en su cuaderno, tomen notas ahí, que la advertencia es no nos alejemos, no vayamos a alejarnos de lo que hemos oído. Y yo creo que no está hablando de manera general para incluirse, como para identificarse, sino creo que de verdad es una exhortación a los que son creyentes, a los que han sido purificados, como dice, creo que fue el versículo 3, por ese sacrificio de Cristo. Fuimos purificados de nuestros pecados. Entonces dice, tengamos cuidado, hermanos creyentes, pastores, líderes, que no nos vayamos a alejar del Señor. O sea, la comunidad del Antiguo Testamento fue juzgada debido a su transgresión y desobediencia. De la misma manera, nosotros no escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. O sea, si ellos no escaparon y fueron temporalmente juzgados por el Señor, temporalmente, o sea, aquí físicamente en la tierra, Él está hablando a estos lectores, está diciendo, algo peor le va a suceder a ustedes. Descuidar ahí se puede traducir como no estar ocupado. Se utiliza en 1 Timoteo 4:14 como descuidar los dones espirituales. O sea, la misma palabra. O dice, no vayan a descuidar, ¿ok? O sea, no estar ocupado. Tengan cuidado de no estar ocupado. Y se utiliza esa misma palabra en 1 Timoteo 4:14 cuando uno descuida, cuando un creyente descuida de los dones espirituales. O sea, no se refiere, hermanos, aunque a lo mejor hay algunos pastores que me están escuchando, que esta es la interpretación que usted le da aquí, cuando dice que si un creyente se aleja, va a ser juzgado en términos de ir al infierno. Posiblemente esa es su posición. Pero no creo que se refiere al infierno, a una condenación eterna con la cual los creyentes están siendo amenazados. El autor se incluye en la advertencia nosotros. Habla de atendamos. ¿Y cómo escaparemos? Nosotros se está incluyendo. La salvación en el contexto es la conquista final del Hijo sobre los enemigos cuando llegue el mundo venidero. O sea, ¿cómo vamos a escapar cuando el Señor venga y tengamos que comparecer delante del tribunal de Jesucristo? 2 Corintios 5, versículos 9 y 10. Y no se nos dice en sí la naturaleza de la advertencia, o sea, no nos dicen en qué consiste. O sea, ¿es pérdida de salvación eterna? ¿Es pérdida de compañía con el Hijo?
en términos de gozo y dominio sobre los enemigos durante el futuro reino. Habrá un futuro reino. Muchos de nosotros queremos que va a haber un día donde vamos a reinar junto con el Señor Jesucristo si perseveramos hasta el final, como dice Romanos 8 y versículo 17. Si miramos al capítulo 12, versículo 28, hay diferentes textos que usted puede leer, Hechos 1, 6 y 7, Hechos 28, 30 y 31, pero vamos a mirar aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, le está hablando de que hay un reino que va a ser manifestado, un reino inconmovible, del cual usted y yo podemos participar. Si eso es verdad, tengamos gratitud, o sea, sigamos con el Señor, sigamos fieles, porque mediante esa gratitud y esa esperanza de ese reino que viene, por ella podemos seguir entonces sirviendo a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, parte de la motivación hacia la perseverancia cristiana es gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio del Hijo. Si somos ingratos, si se nos olvida quién es Dios y quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros, si olvidamos su sacrificio, su muerte, el derramamiento de su sangre carmesí, todo su sufrimiento aquí, las aflicciones de Él, cómo fuimos justificados por medio de su muerte y justificación, de todas las promesas que Dios tiene. Y somos ingratos. Olvidamos que Él es sumo sacerdote que está presto a ayudarnos, ¿verdad? Y no hay gratitud y nos alejamos del Señor, nos descuidamos de las cosas del Señor. Entonces no vamos a participar a plenitud de este reino que va a ser manifestado en el futuro. Hay una segunda advertencia y toda esa sección del capítulo 2 está increíble, donde habla de lo que el Señor hizo por nosotros, lo que conquistó, nos libró de la muerte, de la esclavitud, al temor de la muerte, lo que ha hecho en términos de tener triunfo sobre el enemigo, ¿eh? Que nos esclavizaba. Todas esas cosas ahí en el capítulo 2. Vamos ahora a la segunda advertencia, capítulo 3, 7 al 4, 13. Es una sección bastante larga, pero recuerden que una de las cosas que siempre tratamos de enseñar es que cuando usted va a interpretar una sección que es difícil, lea su contexto. Es importante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Algunas personas creen que se refiere aquí a los no creyentes. Y es verdad que el no creyente puede endurecer su corazón contra el Señor, pero el contexto aquí es el pueblo de Dios. Que cuando el Señor trató de instruirlo para que entrase en la tierra prometida, confiando en Él y el poder de su mano derecha, no creyeron a la palabra de Dios. En lugar, endurecieron su corazón. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, provocaron a Dios, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirar, hermanos, que aquí le llama hermanos. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, le está hablando a los mismos hermanos. Y tengan cuidado, cuídense de no tener un corazón incrédulo que lo lleve o conlleve a apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Que en lugar de abandonar los caminos del Señor, tener un corazón incrédulo, ayúdense los unos a los otros. Motívense, porque en la vida vamos a tener muchas cosas que van a causar falta de fe, incredulidad, temor, y nos necesitamos los unos a los otros para estimularnos a las buenas obras, como dice Hebreos capítulo 12 o 10. Hoy
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, cuando uno se da al pecado o a lo que el pecado nos promete, a lo que esa voz nos dice, ¿verdad? Eso es un engaño. En lugar de escuchar la voz de Dios, estamos escuchando la voz del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal, esa es una cláusula condicional que tenemos que interpretar, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre el tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, vemos aquí una referencia a un juicio, una disciplina inmediata hacia aquellos que no creyeron a la palabra de Dios, cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temaos, capítulo 4, 1. Temaos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en lo que oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque que le ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los que de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, aquí está hablando de una realidad, de que todos vamos a tener que dar cuenta al Señor. La pregunta es si se refiere esta sección a la pérdida de la salvación, al hecho de que le está advirtiendo a aquellos que creían que eran creyentes, pero no lo eran, o está hablando acerca de la posibilidad de un juicio inmediato que iban a experimentar estos judíos o hebreos judíos. ¿A qué se refiere? El contexto, recuerde que le dije que el contexto en el libro de Hebreos, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, es clave para la manera que vamos a interpretar este ah, pasaje en particular. Y el contexto del Antiguo Testamento es la rebelión en Cades Barnea en el libro de Números. El autor, dice en el libro, el autor está desafiando a los lectores a no endurecer su corazón, lo cual los haría perder de disfrutar del descanso prometido por Dios. El reposo, dice aquí el autor, se refiere tanto a descansar en Dios como a darse cuenta de todas las bendiciones en esta vida y en la eternidad que proceden de obedecer a Dios. O sea,
Y me gusta esta interpretación, dice el autor del currículo, que cuando el autor aquí está hablando de God's rest o the rest of God, el reposo, se refiere tanto a descansar en Dios, el descanso que Dios da espiritual, como también todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en esta vida y en la eternidad, que proceden ¿de qué? De cuando uno obedece a Dios. La incredulidad o ausencia de fe fue lo que impidió a los hebreos entrar en la tierra prometida. No era que no creían en Dios, no era incredulidad como un ateo. No piensen en, usted lee la palabra incredulidad como ateísta, ateísmo. No, no es que uno no habían creído en Dios y vieron los milagros de Dios. Dios los liberó del éxodo. En el éxodo ellos vieron los milagros de Dios, pasaron por el mar seco. O sea, ellos habían visto suficiente evidencia de parte de Dios, pero cuando llegó el momento de un gran paso de fe, de entrar en la tierra prometida, cuando los espías regresaron y solamente Caleb y Josué dieron noticia de positiva de que podían entonces ir y conquistar, los 10 otros espías temieron, dijo, no, no es posible que entremos, hay gigantes en la tierra. Y no creyeron, o sea, fueron incrédulos, o sea, no creyeron la promesa de Dios de entrarlo en la tierra prometida. Así que fue impedido a los hebreos entrar en la tierra prometida. Por esto terminaron por andar errantes en el desierto durante 40 años. O sea, aquí tenemos que hacer una analogía cuando estamos mirando las advertencias, porque rápidamente concluimos que se tiene que referir al infierno o que nunca eran creyentes. No, igual que el pueblo de Dios eran creyentes en la antigüedad, habían sido redimidos ahí en Éxodo capítulo 12, pero no fueron fieles a pacto mosaico y como consecuencia cayeron en el desierto. Entonces aquí peligran los lectores de que algo está sucediendo, ¿verdad? O va a suceder en su contexto histórico que le va a traer entonces la muerte como disciplina del Señor. O sea, la poca fe, es decir, la duda, es lo que ahora impide a los creyentes disfrutar completamente del reposo en Dios. O sea, la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. No el cielo. Aquí no se está refiriendo al cielo, aunque algunos dicen que el reposo aquí significa cielo y por ende, si ellos no prestan atención a la advertencia, van a perder el cielo. No. El reposo es conocer al Señor y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra y en la vida venidera. O sea, los galardones. Ejemplo que tenemos aquí en Hebreos 3, 6 y 14, que son dos pasajes difíciles de entender o de explicar, es esta cláusula condicional que aparece en el capítulo 3, versículo 6 y capítulo 3, 14. Quiero que ustedes como intérpretes y estudiosos de la palabra de Dios noten que esto es algo que presta o demanda ser interpretado. ¿Ok? Cuando ustedes lean ciertos textos, no lean rápidamente y pasen sin darle importancia a las cláusulas condicionales, como si retenemos o con tal. Miremos aquí los versículos 13 dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, o sea, somos la casa de Dios, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y el 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, ven ahí la atención, si retenemos, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Por eso que yo entiendo, mis hermanos arminianos, lo que dicen y enseñan que uno puede perder la salvación cuando leemos versículos como estos, que tienen esta cláusula condicional, que parece a primera vista, como se está diciendo, que si no perseveramos, no vamos a poder ser la casa de Dios y tampoco vamos a participar de Cristo. All right? Entonces, vamos a mirar un poco aquí. Interpretaciones. Primero, algunos dicen que la cláusula condicional enseña que uno tiene que perseverar hasta el final para ser salvo. O sea, dice, si retenemos, significa, dicen ellos, que continuaremos siendo la casa de Dios si permanecemos fieles hasta el fin.
Si retenemos, o sea, si continuamos permaneciendo, entonces vamos a hacer la casa de Dios. Pero a mi parecer, yo sé que ustedes dirían, no es no lo que queremos decir. Me parece a mí que esto equivale a una salvación por obras, que yo no descanso en los méritos suficientes de Cristo, en su muerte una vez para siempre, para mi justificación, sino tengo que contribuir de alguna manera para mi salvación. O sea, esta es una interpretación. Una segunda interpretación es que permanecer es evidencia de que nuestra profesión es una conversión real. O sea, revela que nunca fue salvo. Si uno no continúa, entonces no da evidencia de que fue salvo. Fanon, en su libro o capítulo, en un libro llamado Cuatro Perspectivas de los pasajes de advertencia en hebreos, en inglés, pero lo tradujo aquí, dice, así que el punto del escritor, de acuerdo a esta segunda posición, no es que mantenerse firme en la fe hasta el fin hace que su participación salvífica con Cristo continúe siendo la salvación final, sino que mantenerse firme en la fe hasta el fin es la evidencia de que se han convertido y son verdaderamente partícipes de Cristo. O sea, mis hermanos reformados, calvinistas, tendrían esta posición que básicamente enseña de que aquí lo que está enseñando el autor es que si uno continúa firme en lo que ha oído y lo que ha creído, entonces da evidencia. ¿Por qué? Porque permanecen firmes hasta el final. Una tercera posición, que es la que yo sostengo, hay muchos eruditos y muchos intérpretes que tienen esta posición, es que la condición tiene que ver con una advertencia contra la desobediencia por incredulidad, o sea, falta de fe a las promesas de Dios y por consiguiente la expectativa de la disciplina de Dios. Déjenme repetir. La condición que hemos leído aquí tiene que ver con una advertencia contra la desobediencia por incredulidad o falta de fe a las promesas de Dios y por consiguiente la expectativa de la disciplina de Dios. Dice Hebreos 3:12 y habla de apartarse de Dios o apostasía. Dice, mirar hermanos, de nuevo los llama hermanos, mirar hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Yo creo que le está hablando a los creyentes y lo está advirtiendo. Y está diciendo, asegúrense que no haya entre ustedes, creyentes, hermanos, alguien que va a tener un corazón malo de incredulidad. Malo en el sentido de que no creen a la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y consecuencia, se van a apartar del Dios vivo. Esta palabra apartar es muy interesante, ¿ok? Es la palabra donde viene la palabra apostasía que usamos en español y también apostasy en inglés. Una definición de la palabra apostasía, que es muy común, dice algo como lo siguiente, que es un rechazo firme de la fe en Cristo. Es repudiar la obra de Cristo y negar el nombre del Señor de manera permanente. O sea, cuando uno dice, este es un apóstata, ha cometido apostasía. Muchas veces lo que viene a nuestra mente es alguien que le ha dado las pardas al Señor y ya no cree en el Señor y deja los caminos del Señor. Ahora, aún en paréntesis, déjame decir esto, que aún en un momento cuando eso ha pasado a veces en la historia, eh, personas que dijeron de esa manera regresaron al Señor. O sea, hubo un momento que se deslizaron, se descuidaron, se fueron al mundo, no siguieron la iglesia y después regresaron al Señor. Algunos se van porque nunca fueron de nosotros, nunca creyeron de verdad. Pero hay personas que le dan la espalda al Señor por muchas razones y hay un sinnúmero de razones que pudiese llevar a alguien dejar al Señor, quejarse del Señor, ¿verdad? Y dejar los caminos del Señor y después regresar de nuevo. Pero le voy a dar una segunda definición. Y la palabra apostasía a la luz de los acontecimientos en el libro de Hebreos. O sea, lo que quiero decir es que vamos a mirar
lo que, o cómo es usada la palabra apostasía en el contexto donde aparece. ¿Ok? Hebreos 3:12. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. De nuevo, le llama hermanos, posibilidad de tener un corazón malo de incredulidad que se vayan a apartar del Señor. La palabra es afísteme, que es instigar a la revuelta o, por lo general, desistir o desertar. Puede ser traducida como apartar o apostatar, de acuerdo a Strong en su diccionario. Y si miramos el trasfondo de Hebreos 3 y 4, que es la rebelión de Cades Barnea en Números, la palabra usada ahí es igual, es por tanto, no seáis rebeldes apóstata, que es de donde viene la palabra apostasía, contra Jehová. Le está diciendo al pueblo, no seáis apóstata, o sea, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo. ¿Qué pueblo? Al pueblo que Dios le estaba mandando a conquistar. No temáis a ese pueblo, no temáis a los gigantes, no sean rebeldes, no cometan el, pecado de la apostasía. Estoy mirando aquí la Septuaginta, claro, ¿verdad? La Septuaginta tiene esa palabra que es la traducción del hebreo al griego, recuerden, que usa la traducción de la palabra hebrea, al griego usa la palabra esta de apostasía. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Imagínense, usted viene con fe, creyendo al Señor y el pueblo lo va a apedrear. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, creer que, no creer en él. Ya sabían que Jehová había hecho todo esto, pero en este momento cayeron en el pecado de la incredulidad. No creyeron a la promesa del Señor de darle la victoria en esa tierra prometida. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, similar ahí, apartarse del Dios vivo, Hebreos 3:12, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra. ¿A qué tierra se refiere? ¿A las tierras celestiales? ¿Al cielo? ¿No irán al cielo? ¿No entrarán en el cielo? No. Se está hablando en el contexto del Antiguo Testamento, cuyo contexto lo usa el autor de Hebreo como una analogía para lo que los lectores de él tenían que tener cuidado, con lo cual tenían que tener cuidado, tiene que ver con una disciplina terrenal. En el contexto de la vida de ellos, iban a caer muertos en el desierto, del cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿La verá qué? La tierra prometida. Entonces dice Gleason en su libro, si continuaban firmes en su fe, evitarían el juicio divino predicho por Jesús que pronto caería sobre sus perseguidores judíos. Pero si se apartaban de su confianza en Cristo y buscaban en cambio ser puros por medio de las formas obsoletas del antiguo pacto, no experimentarían las bendiciones del nuevo pacto y en su lugar recibirían la disciplina como hijos de un juicio mucho peor de lo que podrían haber imaginado. En cada advertencia, los ejemplos del Éxodo se utilizan para enfatizar el peligro de la amenaza preestablecida para los lectores de la epístola a los hebreos. La historia, en mi opinión, la historia del pueblo de Dios en los eventos después del Éxodo sirven como una clave interpretativa. Si usted descuida de usar lo que pasó al pueblo de Dios, ¿verdad? En la antigüedad, para interpretar lo que usted está leyendo en el capítulo 3 y 4, usted va a llegar a una conclusión incorrecta en su interpretación de esa advertencia. O sea, la generación del Éxodo, aunque se rebelaron
y no creyeron a la palabra de Dios, era un pueblo redimido. Su redención tomó lugar en la Pascua antes del Éxodo, cuando por la sangre derramada sobre las puertas de las casas de aquellos que estaban adentro, fueron salvos por fe. Lean ahí Éxodo 12. Es después en el capítulo 19 de Éxodo 5 y 6 que Dios le dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, no para salvación eterna, sino para ser usado por mí, y guardaréis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. O sea, después, porque ellos desobedecieron, Dios usó una tribu, la tribu de Leví, para ser su sacerdote. Pero ellos como pueblo, como nación, debían de haber sido reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, lo que estamos mirando aquí es que este pueblo redimido en el capítulo 12 de Éxodo y después que entra en este pacto con el Señor en el capítulo 19, 5 y 6, inmediatamente cuando usted lee el capítulo 21 de Éxodo, recuerda que estudiamos el libro de Éxodo, se rebelan contra el Señor. Y Dios es paciente y paciente y paciente con este pueblo que era duro de servir, le daba la espalda al Señor. Y al final Dios entonces tiene que traer juicio sobre su vida por incredulidad. Entonces, en conclusión, la apostasía en Hebreos, dice Gleason, que la apostasía en Hebreos parece referirse a una infidelidad deliberada hacia el nuevo pacto en la sangre de Cristo, no a un rechazo de creencia en Dios, ni tampoco de un rechazo ateísta. Una infidelidad deliberada que traería la disciplina de Dios sobre su pueblo, una disciplina temporal y física, como la disciplina de Dios sobre Israel en el Antiguo Testamento, y una disciplina que resultaría en la pérdida de galardones de servicio en el reino y por la eternidad. O sea, pastor y estudiante de la palabra de Dios, cuando usted lea esta advertencia, usted tiene que entonces lidiar con todas estas diferentes posibilidades, interpretar a la luz del Antiguo Testamento y llegar a su conclusión. Pero no creo que ni se está refiriendo a que un creyente puede perder su salvación, ni tampoco que está hablando simplemente a personas que profesan ser creyentes, pero no son regenerados, sino son creyentes, igual que era el pueblo de Dios en la antigüedad, por cuya incredulidad cayeron muertos en el desierto y no entraron en el reposo del Señor. Y de la misma manera, el creyente que no cree a la palabra de Dios y a la promesa del Señor y en lugar se aparta del Señor, comete apostasía. No rechazo de la persona de Cristo, no decir que no creo en Cristo, sino se aparta del Señor. Hay consecuencias a esa clase de respuesta a la misericordia y a la gracia de Dios. Gleason dice, es apropiado y necesario que miremos en las narraciones del Antiguo Testamento de la redención de Israel para determinar la relación entre la salvación y las advertencias en Hebreos. Capítulo 4, 14 al 10, 18 tiene que ver con la supremacía del sacerdocio de Cristo. Ahí en el libro a Jesucristo se nos presenta como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué le digo, hermanos? Que nuestro Señor intercede por nosotros. No solamente Dios intercede, Dios Padre intercede por nosotros. No solamente el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero dice que Cristo ora por nosotros. Una de las razones por la cual, en mi opinión, no perdemos nuestra salvación es porque el Señor vive para siempre para interceder por nosotros. He is always praying for us. Ahí en Hebreos 7:25. Él es nuestro gran sumo sacerdote, como aquel que puede compadecerse de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo categoría del ser humano y resistió. No cayó, no pecó, pero sabe lo que significa ser tentado a pecar, pero nunca pecó. O sea, se puede compadecer de ti y de mí, se puede identificar con tus luchas, con tus aflicciones, con tus tentaciones, porque él también sufrió, fue afligido, dice la palabra de Dios, especialmente ahí en el capítulo 2. Como quien ha sido tentado en todo, pero sin pecado.
como quien ha sido llamado por Dios para ser sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, como la fuente de salvación para aquellos que creen, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que fue antes y más grande que el sacerdocio según el orden de Aarón, y que combina los oficios de rey y sacerdote. Ahí dice en Hebreos 4 que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué debemos entonces hacer? Cuando la vida se hace difícil, cargada, cuando estamos siendo tentados, cuando hay aflicción, cuando hay incertidumbre, cuando es difícil la carrera cristiana, acerquémonos entonces al Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, y hagámoslo con confianza. Vayamos delante del trono de la gracia, de una gracia que no tiene fin, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El creyente no sabe el auxilio, la ayuda que provee el Señor, a menos que no busque del Señor en ese momento de aflicción, de tentación, de prueba, donde de desesperación, cuando recibimos noticias desagradables, ¿verdad? Pero nos acercamos a Dios por medio de nuestro sumo sacerdote y en Cristo encontramos la gracia, la misericordia, el aliento, el descanso para nuestra alma cargada. Pero si no lo hacemos y nos volvemos al mundo, dejamos al Señor aparte lo que conocemos de su palabra, perdemos ese reposo, esa bendición que Dios tiene terrenal para nosotros ahora. Entonces está la advertencia número 3, capítulo 5, versículo 11 hasta 6:20. No voy a leer, ya se me va la voz, no voy a leer la porción entera, pero es necesario que ustedes lean la sección entera. Capítulo 5, versículo 11 hasta el capítulo 6, capítulo 20. Si no, no van a entender, interpretar correctamente el capítulo 6, los versículos del 4 al 6. Siempre nos trabamos con el capítulo 6, 4 a 6, y no lo conectamos al contexto que comienza desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 20. Hay diferentes interpretaciones para esta sección de Hebreo capítulo 6, 4 al 6. Algunos dicen que cristianos pueden perder su salvación de manera permanente, porque es imposible restaurarles al arrepentimiento. Entonces dicen algunos, uno puede perder su salvación de manera permanente. Otros dicen que son cristianos que pueden perder su salvación, pero pueden ser restaurados si es que se arrepienten. Otros dicen que son cristianos que pueden perder su recompensa, pero no su salvación, que se refiere entonces esa sección a la pérdida de recompensa. Hay otro que dice que el pasaje habla de personas que profesan ser creyentes, pero no son regenerados. O sea que las descripciones que leemos ahí en los primeros versículos del capítulo 6 tienen que ver con personas que se han acercado a la salvación, pero they're not really saved, no son salvos. Otro dice que el pasaje es hipotético, lo que posiblemente pudiera pasar, pero en realidad nunca va a pasar. No, esa posición no tiene ningún sentido para mí, pero la posición 6 que dice el pasaje no habla de la salvación personal, sino de asuntos mayormente judíos cristianos. Así que es una de las interpretaciones más difíciles de interpretar del libro de Hebreos y claro en el Nuevo Testamento. Hay diferentes padres de la iglesia que interpretaron esta sección de diferentes maneras. Calvino dijo que era el pecado imperdonable. John Wesley dijo que eran los que apostataron de la fe, cuyas personas no pueden ser no se pueden arrepentir otra vez. O sea, grandes eruditos de la palabra de Dios y grandes oradores de la palabra de Dios y del cristianismo han tenido diferentes interpretaciones desde el segundo siglo, ¿verdad? Así que está bien que nosotros cuando terminemos en esta noche no vamos a tener la misma interpretación de estos textos bíblicos porque requiere de nuevo bastante tiempo, esfuerzo, concentración, comparación de texto, comentarios, lo demás,
para entonces llegar a una interpretación satisfactoria, aunque pueda ser diferente a mi hermano en Cristo. Pero fíjense la característica de los lectores aquí en Hebreos. Dice que fueron iluminados. Y aquí el verbo que se usa, el tiempo del verbo que se usa es el auristo en el griego, que no es ni continuo, ni futuro, ni es perfecto, sino algo pasó en un punto definido que ya tomó lugar. No se repite, pasó en un momento definido. Tiene que ver algo del pasado. En un momento, los oidores fueron iluminados por el Espíritu de Dios. Gustaron del don celestial. Igual que Cristo gustó de la muerte, significa que no solamente se acercó a la muerte, sino que Cristo de verdad murió. Y eso es lo que decimos en nuestra confesión. Cristo fue sepultado, que murió, fue sepultado y después resucitó. Cristo gustó de la muerte, la misma palabra griega que se usa aquí, que estos lectores han gustado del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. Hay algunos creyentes que dicen que esto no tiene que ver nada con creyentes, de verdad, personas regeneradas. Los hermanos nuestros arminianos, nuestros metodistas, pentecostales y otros, creen que aquí se refiere a hermanos de verdad, personas regeneradas. Y yo estoy de acuerdo. Mis hermanos calvinistas reformados dicen, no, esto significa personas que llegaron cerca de ser regenerados, llegaron cerca de entender la salvación, pero nunca fueron regenerados. Para mí me es bien difícil pensar que estas descripciones no se están refiriendo a una persona que ha llegado a ser hijo de Dios por gracia, por medio de la fe. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra, gustaron de los poderes del siglo venidero. Y entonces, Hebreos 6, del 1 al 8, tiene que ver con la inmadurez de los lectores, no su incredulidad o salvación por gracia. Entonces es importante que cuando usted lee esa sección de esa descripción, está hablando de personas que son regeneradas, pero que son inmaduros, no incredulidad o salvación por gracia, no, que no son salvos. Son personas salvas, pero que no han madurado. Y le voy a dar solamente, terminamos aquí para ayudarles a ustedes cuando se den a la tarea de este estudio, ¿verdad? Cuando miramos el capítulo 5, 11 y el capítulo 6, 12, ahí el uso, la misma palabra aparece dos veces y presenta lo que se llama un inclusio. Un inclusio significa que todo lo que va desde que se usa esa palabra hasta el final, cuando se usa de nuevo esa palabra, tiene que ver con el mismo tópico, con la misma audiencia. ¿Y a quién se está refiriendo? Bueno, miren aquí. El capítulo 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y el 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La palabra tardos y la palabra perezosos es la misma palabra griega, nothroi. Y nothroi significa lentos o perezosos. Se traduce como tardos en el capítulo 5, versículo 11, perezosos en el capítulo 6, 12. Y se está refiriendo a la misma persona, al mismo grupo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto ¿a quién se refieren los os? A los lectores. Os habéis hecho nothroi, tardos para oír. Y al final, capítulo 6, 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Quiénes? El mismo grupo que le está hablando en el capítulo 5, versículo 11. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No la promesa de la vida eterna, del perdón, del pecado, de la justificación. Ya hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, Romanos 5:1. Aquí está hablando de las promesas en términos del reposo de Dios,
de las bendiciones que Dios tiene para aquellos que son fieles y perseveran hasta el final con el Señor Jesucristo. Y le está hablando al mismo grupo. ¿Qué grupo? Un grupo que es tardo para oír, lento para oír, perezoso, está estancado en la inmadurez. Y él está hablando, le está diciendo, dejen las cosas elementales y continúen hacia la madurez, si es que Dios lo permite. Si lo permite, porque si ustedes se endurezan y recaen, o sea, le son infieles al Señor, va a ser difícil arrepentirse, o sea, regresar a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque como juicio de Dios, Dios no va a permitir que regresen, igual que Isaú, que aunque buscó después la bendición de su padre, no la obtuvo. No porque no era creyente, Isaú era creyente, pero descuidó de esa bendición espiritual. Y cuando trató de buscarla, el padre ya se lo había dado a Jacobo. Así que hay mucho aquí, la solución la tengo bien detallada, pero es bastante lo que tengo aquí. Se lo puedo mandar, si alguien quiere, se lo puedo con mucho gusto, se lo puedo mandar. Lo que sí quiero concluir aquí es esto. Lo cierto es que aunque entramos libremente en la salvación y el perdón de Dios por gracia, déjame repetir, aunque estamos y entramos libremente en la salvación y el perdón de Dios por su gracia, las bendiciones de nuestra relación con Dios siempre son condicionales en gran medida a nuestra fidelidad al pacto de Cristo con su iglesia. O sea, la salvación es por gracia por medio de la fe. Es gratuita. Efesios 2, 8 y 9. Hechos 16, 31. Juan capítulo 5, versículo 24. Pero las bendiciones de Dios, entrar en ese reposo de la plenitud de las bendiciones que Dios tiene, radica en cómo usted responde al Señor Jesucristo ahora. El tema del libro lo tiene ahí usted en el libro. El escritor dice que el escritor de Hebreos escribió a los creyentes para recordarles la importancia de la superioridad de la persona, el sacerdocio y el sacrificio personal de Cristo y para animarlos a dirigirse hacia la madurez en Cristo viviendo una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y el creyente que desee crecer hasta la madurez en Cristo deberá practicar los principios de la Escritura por fe. En cuanto a las enseñanzas principales, usted lo tiene ahí en su libro, solamente para mencionar algunas. Ya hemos enseñado que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, que Cristo es la revelación final de Dios al hombre, que los creyentes deben prestar cuidadosa atención a su salvación y no descuidarla, que Cristo compartió con el hombre la naturaleza humana para destruir al diablo que poseía el poder de la muerte y que la muerte mantiene a los hombres en la esclavitud del temor del cual nos libró Cristo. Un corazón incrédulo puede endurecerse en cuanto a las cosas de Dios y puede apartarnos de nuestra vida de fe. Cristo fue tentado en todas las formas en que son tentados los creyentes, pero sin pecado. Y como hijo Jesús aprendió la obediencia a través de las cosas que padeció. Hay una sección en el capítulo 2 que no tuvimos tiempo para mirar, que habla de las aflicciones y cómo Jesucristo fue perfeccionado, madurado como humano por medio de su dolor, su padecimiento. Una sección linda, preciosa, que nos ayuda a nosotros a recordar en la vida parte del propósito que Dios tiene o a mandar o al permitir que vengan momentos difíciles, es porque Dios está condicionándonos, nos está perfeccionando. Y las aflicciones y los momentos difíciles produce exactamente esa perseverancia, ese carácter que refleja la persona del Señor. Bien, la semana que viene tendremos otro estudio, el estudio de Primera de Pedro, que se le va a enviar, lo vamos a pregrabar y se lo vamos a enviar. Después aquí en los Estados Unidos es la semana de Acción de Gracias, no tendremos clase
en esa semana y después vamos a concluir con el libro de Apocalipsis en vivo el 30 de noviembre de 7 a 9. Así que hasta aquí llegamos entonces con este estudio. Déjeme quitar aquí. All right, muy bien. Preguntas, comentarios, acusaciones, tomates, lo que quieran tirar para acá. Si hacen un comentario o si tienen una pregunta, abran su micrófono y pueden entonces hacerla. Si no, dejen su micrófono apagado. El hermano Gonzalo, diácono Gonzalo, ahí de Hippie Japa, Ecuador. Hermano, buenas noches, que el Señor le bendiga. ¿Cómo anda? Quería hacer la siguiente pregunta. Un creyente que peca intencionalmente, ¿qué se espera de él? ¿Y qué podemos hacer? Todo pecado que cometemos es intencional, hermano. O sea, lo pensamos, lo meditamos. La mayoría de las veces, todos somos tentados al pecado. Todo nuestro pecado está bajo la sangre de Cristo. Cuando Cristo muere ahí, dice Colosenses capítulo 2, murió por todos nuestros pecados. Esos pecados eran futuros. Así que todo pecado, sea intencional o que caemos en el pecado de manera que no lo pensamos y fuimos atrapados. David calculó muy bien su pecado. Ahí lo leemos en el Antiguo Testamento. Él calculó muy bien su pecado con Betsabé, lo planificó la muerte de su esposo, todas las cosas. Y así todo, cuando él ora en el Salmo 51, él le dice al Señor que le devuelva el gozo de la salvación. Él no dice que Dios lo salve, sino le dice que le devuelva el gozo de la salvación. Había perdido la comunión con el Señor. Así que sí, un creyente puede de manera intencional, puede pecar. ¿Por qué? Porque en mi opinión, un creyente puede cometer cualquier pecado que un incrédulo puede cometer también. Si no caminamos en el Espíritu, dice la palabra de Dios, caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Así que, hermano, cualquiera de nosotros podemos pecar de manera accidental, que fuimos atrapados, caímos en ese momento o que lo premeditamos también. Si nos descuidamos del Señor, cualquier creyente puede pecar de una manera horrible, que puede ser igual que el mundo. El creyente puede actuar igual que el mundo si descuidamos del Señor. ¿Cuáles son sus sentimientos, hermano Gonzalo? Bueno, hay creyentes que, sabiendo que siguen pecando, y eso no está bien. No está bien. No. Cuando los creyentes pecan y pecan. Bueno, ya es una pregunta diferente. Ahora tú me estás dando una situación específica. La primera fue muy general. Pero cuando alguien se identifica como creyente en una iglesia, entonces la palabra de Dios es muy clara, tanto en Mateo 18 como en 1 Corintios 5, lo que debemos hacer. Entonces, y Gálatas capítulo 6 también. Así que debemos buscar la restauración de un hermano que ha caído en pecado y se ha disciplinado. Pero tenemos que confrontar a un hermano en la iglesia, a un pastor. Si leyeron o si escucharon mi estudio de 1 Timoteo, la Biblia en 1 Timoteo 5 habla de los pastores o de los ancianos que continúan pecando. O sea, hay pastores que aunque se le ha llamado la atención en una área, continúan pecando y ese pastor tiene que ser confrontado para que los demás teman. O sea, si a un anciano, a un pastor se le disciplina, ¿cómo no se va a disciplinar también a un miembro de una iglesia? O sea, debemos de temer, pero a un pastor también puede caer en un pecado y se tiene que entonces llamar a cuenta. Así que, hermano, en amor, no para destruir a una persona. Si un hermano sigue pecando, hable con él. Si no le escucha a usted, lleve a otro hermano, confróntele en amor. Si no le escucha a él, lleva a otro grupo, dale tiempo, oren por él,
deben tener un estudio con Él, tener un tiempo de oración, pero si sigue en pecado, entonces un grupo de la iglesia, los pastores, los líderes, los ancianos, deben reunirse con esa persona y apartarlo de la comunión con los santos por algún tiempo, como hizo Pablo ahí con el hombre que había caído, el hermano que había caído en pecado en 1 Corintios 5. Pero aquí no estamos para destruir, porque cualquiera podemos caer en pecado. No estamos aquí para destruir. Destruir al miembro, destruir al hermano, a la hermana, al pastor. Aquí estamos para restaurar. Pero sí, Dios es santo, santo, santo. Y la iglesia no es un club, la iglesia es el templo de Dios, un lugar donde debemos vivir públicamente y privadamente en santidad. Y cuando no lo hacemos, y nos llamamos creyentes, entonces tenemos que eh, confrontar eso. All right. All right, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o que tengan algún comentario? Algo sobre el libro de Hebreo de lo que cubrimos en esta noche, una posición diferente. Recuerde que nuestro seminario no entra en polémica, aquí estamos para compartir, para edificar nuestras vidas, estudiando la Biblia, y usted tiene que regresar y estudiar la Biblia, pastores y líderes. Usted tiene que dar cuenta por su interpretación bíblica, igual que yo, y de lo que usted enseña. ¿Alguien más? Muy bien, entonces esta próxima semana vamos a estudiar la gran epístola primera epístola que habla del sufrimiento. Es tremenda la enseñanza ahí, así que vamos a prepararnos para ese estudio. Y en un par de semanas vamos a mirar el libro de Apocalipsis y vamos a dar un repaso a ese libro, al libro de Apocalipsis, ¿ok? Así que si no hay ningún otro comentario, vamos a orar y gracias por estar con nosotros. Muchos de ustedes que después de un día largo han ido a su centro, algunos de ustedes están en su casa mirándonos de su casa, otros están en Tampa reunidos, ahí en Jipijapa, en Manta, y después de un día largo han ido ahí al grupo, así que le doy muchas gracias. Le quiero pedir que sigan fieles con sus estudios. Ya ahorita estamos en el libro 4. Después entramos en el libro 5 y ya estamos en más del 50% de los 2 años ya. Así que no se den por vencidos, sigan estudiando, sigan compartiendo. Recuerden de buscar a alguien que usted pueda discipular. Si no tiene a alguien que usted está discipulando, es muy importante. Oren para que Dios ponga a un joven o una jovencita en su camino para que usted pueda entonces ayudarle a crecer en el Señor y caminar junto con él o con ella. ¿Ok? Muy importante. Saludo y cariño a los hermanos en Manta, en Jipijapa, los hermanos en Tampa, los hermanos en la República Dominicana. Que Dios les bendiga. Y hermana Besaida, que Dios le bendiga a usted. Mi hermano Pastor Rubén, qué bueno tenerle con usted en esta noche. Y yo espero que ya para el 30 hayan otros hermanos que también se puedan reunir con nosotros. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias por este tiempo de poder enseñar hasta cierto punto, Señor, esta gran epístola a los hebreos. Señor, bendice a cada hermano y como la pregunta que hizo el hermano Gonzalo, Señor, que ninguno de nosotros vivamos en el pecado, que cuando pecamos, que volvamos a ti, recordando que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que no vayamos a vivir en el pecado. Y como pastores y líderes de la iglesia, danos sabiduría de cómo confrontar a alguien que se llama ser cristiano y está en nuestra iglesia y está dando un mal testimonio. Danos un espíritu de humildad, de corazón, de afecto fraternal, pero de firmeza también, en cuanto a lo que tú enseñas sobre la santidad. Así que nuestro deseo es, Señor, que seamos fieles a ti. Te necesitamos a ti, necesitamos de tu Espíritu Santo. Bendice a cada pastor, a cada líder. Gracias por cada iglesia representada y los diferentes grupos que están reunidos en esta noche. En el nombre de Jesucristo, oramos dándote la gloria y la alabanza que solamente te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga ricamente a todos ustedes hasta el día 30 que nos veremos de nuevo. Bye bye.